de Guatemala nos muestra unas diferencias grandes con lo que hoy en día se intenta buscar en los acuerdos de paz. Todo intento de paz hoy en día está enmarcado siempre en esa necesidad de justicia, de verdad, de reparación y de no repetición. Y así trató de definirse el caso, pero como este caso de Guatemala fue hace bastantes años, tal vez esas exigencias no eran tan claras y aunque tenían el apoyo de las Naciones Unidas, realmente no estaban no había todavía como una presión tan grande para que fueran asumidas esas responsabilidades. Por ejemplo, el caso de la justicia. Realmente hay que reconocer que en Guatemala no se buscaron con los culpables individuales. El Estado en algún momento reconoció que había sido culpable de esa violencia, del exterminio de los indígenas, pero los responsables individuales solamente en los últimos años ha habido algún intento desde la justicia internacional y de la justicia interna para juzgar a algunos militares que fueron presidentes militares en el país y poder entonces que romper con esa impunidad. Y el caso, o sea que eso afecta también el caso de la verdad, porque no se conocen todos los hechos y todas las causas que motivaron el conflicto. Solamente análisis externos han permitido como llegar a él. Guatemala, pues de todas maneras logró romper con ese estado de guerra. Sí tuvo como ese efecto frente a la paz, pero como está viendo en Colombia, un incremento en la delincuencia como un impresionante. Eso ha sido como una común denominador en la mayoría de conflictos en el mundo. Después de que hay un acuerdo de paz, la violencia y los delitos se han incrementado de una forma muy grande, porque muchos de esos excombatientes se quedan sin nada que hacer, y ellos no saben a ver sino utilizar las armas. Entonces ya como no tienen el apoyo de un grupo que llamaba guerrilla, que llamaba Estado, ya delinquen por su cuenta, forman pequeños grupos de violentos. O sea, don Guillermo, disculpe que lo interrumpa, o sea, es casi igual a lo que está pasando actualmente aquí en Colombia. Pasó allá, en ese campo, o sea que no hay una paz enseguida que se dé los cumplimientos. Siempre siempre existen los desacuerdos. Lo que pasa es que aquí tenemos, o sea, el acuerdo de paz sí apunta a que haya un reconocimiento de la verdad. Lo que aquí en Colombia sí se está como muy por debajo es el asunto de justicia. O sea, usted es culpable, usted reconoce su culpabilidad, pero para usted no va a ser unas penas menores, máximo de 5 años, o inclusive en muchos casos va a haber más bien como una especie de perdón. Entonces ahí se viene, pero lo que se firmó aquí sí apunta a que haya un poco más de justicia y mucha verdad y algún intento de reconciliación, pero el intento de reconciliación, vemos actualmente la situación política no da para eso. No da. No, y miren otra cosa, muchachos. Acuérdense que ellos, a pesar de que tuvieron tanto tiempo, que los indígenas, el mismo ejército los maltrataba, ellos fueron los que se encargaron de masacrarlos, fue el mismo Estado el que se encargó de que ellos ni siquiera se recuperaran emocionalmente. Mire que a pesar que hubo un tiempo que el Estado reconoció que era culpable por todas las masacres que habían pasado, pero ellos no quisieron invertir en recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Mire que ellos para poder hacer la investigación en fondo de dónde estaban los cuerpos, cómo eran los sucesos, les tocó obtener recursos del extranjero, más no del Estado. Y por eso era que más se tardaban en investigar y en saber realmente qué era lo que pasaba en esas comunidades indígenas. Miren que hubo un tiempo que ellos regresaron a sus tierras, pero el gobierno no les dio ningún apoyo. Había tranquilidad porque ellos mismos están en un punto tranquilo, pero el gobierno nunca los quiso apoyar hasta que se acabó la dictadura. Ya el ejército, los mismos militares ya no mandaban, sino que hubo otra reforma gubernamental. Desde ahí fue que empezó a haber un cambio de paz. Y fue gracias a todos esos recursos históricos que tenían, la información pequeña que guardaban, gracias a eso se dieron cuenta de muchos sucesos que habían pasado. Yo pienso que en Guatemala fue un gran beneficio que la Comisión de Verdad
fuera una comisión aparte como de los políticos del país, del Estado, fuera más bien apoyada desde fuera por las Naciones Unidas, por eso pudo como hacer mucho más logros. Aquí cuando tiene el respaldo del Estado, por ejemplo, la JEP es una instancia del Estado, la Justicia Federal para la Paz, pero tiene mucho bloqueo desde el mismo Estado en financiación, muchas críticas, mucho impedimento a su labor. Se vuelve muy difícil así. Sí. Sí, hay una diferencia, porque es que, como lo dijeron ustedes, allá la gente extranjera fue lo que los apoyó para hacer sus justicias, y acá no, acá es el Estado. Y ha sido la diferencia, y por eso es que digo que, no sé, no veo algo como que cuándo será que llega entonces la paz definitiva aquí en Colombia, porque el Estado mismo tiene muchas cosas que responder. Y entonces, ¿cómo va a ser para ayudar a la gente, a los demás del conflicto, los que han vivido ese conflicto, los que han sido víctimas? Mire que acá en Colombia la ONU sí ha intervenido mucho e incluso cuando ellos sueltan la crítica mundial es donde se pone a esculcar el gobierno qué ha pasado. ¿Qué pasa? Ustedes saben que a pesar de que el gobierno ha querido ayudar a su proceso de paz, hay muchos políticos que están envueltos en el mismo proceso y saben que son culpables de muchas cosas. Sí. Con lo mismo que está pasando, por ejemplo, en este momento con Álvaro Uribe. Él carga mucha culpa y no la quiere reconocer. Y mire que son muchas las familias las que son víctimas de ese proceso que hubo con él, con esos falsos positivos eran que llamaban. Exacto. Por culpa de él hubo muchas masacres, por solamente una política de mostrar culpables donde no lo sabían, y muchos inocentes pagaron por eso. Si vamos a ver un proceso de paz, él hasta este momento no ha querido reconocer ese error que cometió. Y ese daño fue muy grande en los campesinos. Otro problema más es que los militares intentan imponer su versión sobre los acontecimientos, sobre las causas, sobre los culpables. Lógicamente, los beneficios. Bueno, y volviendo con lo de Guatemala, yo sí creo que hubo un gran proceso muy largo sí fue para ellos, duró más de 50 años, pero tuvo que haber mucha intervención internacional para poder que ellos lo lograran. Solos no iban a ser capaces de cambiar esa imagen y esa vivencia que ellos tenían en el momento. A ellos les ayudó mucho en lo histórico, fue sus archivos y sus murales y más que todo la memoria que tenían las personas, la imagen de lo que habían vivido, familias tras familia, y eso ayudó mucho a que lograran identificar el conflicto que tenían internamente y cómo poder las entes internacionales a ayudarles a ellos. Pero mire que fue un trabajo en equipo. El rescate de la memoria es una cosa que ayuda a la gente a vivir para poder superar ese dolor y esa dificultad que les tocó vivir durante tanto. O sea, como un perdón, prácticamente un perdón de corazón que necesitamos cada uno de nosotros, y vivir esa memoria, o sea, no una memoria de recuerdo, de odio, pues. Sí, el recuerdo hay que recordarlo, pero a vivir esa paz, tranquilidad, que de verdad perdonen. Eso es lo que pasó en Guatemala. Ya ellos decidieron a perdonar, a vivir esas memorias, pero ya con un corazón sano. Sí, ese fue el medio que ellos utilizaron. Porque mire que cuando usted no logra perdonar, usted no olvida y usted guarda rencor y usted es capaz de vengarse de otra persona por lo que ya había pasado antes, aunque usted no le haya tocado. Yo considero que esa es la parte más importante para lograr la paz, perdonar. Nos movemos en las dos líneas. Hay gente que intenta perdonar, hay muchos que no quieren perdonar, y así pues es, o sea,
esa reconciliación se vuelve muy difícil cuando eso era uno de los propósitos iniciales de ese acuerdo de paz. Vamos dando cierre porque se vuelve el video muy cargado y se vuelve muy difícil de poder montar esto. Listo. Si quieres lo cerramos ya. Una conclusión o si quiere alguno hacer. Ah, bueno, entonces, ¿quién va a concluir? Don Guillermo. Bueno, listo. Yo pienso que es importante ese anhelo, ese ideal de que haya justicia, verdad, reparación, no repetición, pero hay que mirarlo como ideal, o sea, como realidad es bastante difícil, bastante complejo y va a tener muchos opositores dentro de los que fueron partícipes en esa el tratar, el quiere tener mucho más, el militar porque quiere que prime su visión de las cosas, el político porque cree que él tiene la verdad, el guerrillero porque también cree que está defendiendo supuestamente a la sociedad, al pueblo. Pero sí es un anhelo que vale la pena mirar y que va a marcar a Colombia durante muchos años, como ha estado marcando Guatemala también. Muchas gracias. Ok, don Guillermo. Bueno. Le pone el link para el trabajo.